Buen día, queridos hermanos, les saludo en esta nueva clase de Escuela Dominical para Adultos. Qué bueno que están participando y viendo de esta clase también. Hemos comenzado ya a ver lo que es la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Esta es la clase número 3. Como les dije, hemos estado viendo lo que es la salutación. La semana pasada con el hermano René también estuvimos viendo lo que es la gratitud de Pablo por estos hermanos allí en la ciudad de Colosas. Y hoy nos toca ver la oración de Pablo, ¿ya? O la oración por la iglesia. Entonces Pablo intercede en el pasaje de hoy por los hermanos colosenses para que puedan crecer en el conocimiento de Dios, para que puedan entender la voluntad de Dios y para que puedan vivir conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, antes de leer el pasaje, vamos a tener una palabra de oración para que Dios hable a nuestras vidas. Padre Celestial, Dios nuestro, habla nuestras vidas a través de tu palabra. Úsame también a mí para poder comunicar a los hermanos lo que tú quieres hablar en este día. Señor, que podamos aprender y crecer juntos, Señor, para poder aplicar estos principios bíblicos, para poder vivir de una manera digna delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender, abre nuestro corazón para poder también absorber tu palabra y poder ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas, Señor, para ser mejores hijos tuyos. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy vamos a estudiar Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Vamos a darle lectura al texto y dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, como les acabo de decir, la semana pasada con el hermano René estuvimos viendo el corazón de Pablo, un corazón con mucho gozo, con mucha alegría a causa de estos hermanos, porque estos hermanos ahí en Colosa tenían mucho amor por Dios, mucho amor por la obra y al mismo tiempo, ¿cierto?, tenían también fruto de la fidelidad de eso. Pero Pablo lo que aquí está pidiéndole a Dios es que los hermanos, como dice el versículo 9, sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, por lo cual también, dice el versículo 9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Qué importante que es orar por nuestros hermanos. Qué importante es saber que no debemos conformarnos. Que a pesar de que Pablo estaba muy contento con el desarrollo de estos hermanos, porque había mucho amor, mucha fidelidad, había fruto, aún así él rogaba a Dios y pedía que estos hermanos crecieran en el conocimiento de la voluntad de Dios. Es una petición que debemos hacer a Dios por nosotros mismos, que podamos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y que nuestros hermanos puedan crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora es interesante la petición. No cesamos de orar y de pedir. No tenemos que cesar de orar y de pedir por nuestro crecimiento espiritual y de nuestros hermanos. Pero ¿qué es lo que pidió Pablo? ¿Qué es lo que estaba pidiendo a Dios para estos hermanos? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora la palabra conocimiento es súper interesante. Esta palabra conocimiento en el griego es epignosis y tiene que ver con un conocimiento profundo, total y completo, pero al mismo tiempo también personal. Entonces es un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos descubrir o cómo podemos nosotros tener un conocimiento profundo de la voluntad de Dios si no estudiamos la palabra de Dios? Por lo tanto, es importante y tenemos que destacar que la voluntad de Dios está revelada a través de su palabra. Por lo tanto, nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios para descubrir cuál es su voluntad para poder aplicarla en nuestra vida personal.
Entonces, cada uno de nosotros a través de este versículo también estamos llamados a descubrir la voluntad del Señor. Tenemos que tener un conocimiento más profundo de lo que es el Señor. No debemos de dejar que se acumule el polvo en nuestras Biblias. No debemos de dejar de alimentarnos espiritualmente. Podemos crecer un poco más en esta área, queridos hermanos. La oración de Pablo era esa, que los hermanos ahí en Colosas pudiesen ser llenos del conocimiento, de la voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, él también pide que, Pablo a Dios pide que estos hermanos sean llenos de la sabiduría, o sea, llenos del conocimiento de la voluntad, pero en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estas dos palabras, sabiduría e inteligencia espiritual, van tomadas de la mano. ¿Cómo lo resumo yo o cómo lo veo yo? Que la sabiduría es el conocimiento que nosotros adquirimos de la palabra de Dios. Y la inteligencia espiritual es la parte práctica, es cómo nosotros lo llevamos a cabo. Porque no podemos dejar que se nos infle el cerebro de tanto conocimiento de la palabra de Dios sin poner en práctica de forma inteligente lo que estamos aprendiendo. Por lo tanto, estas dos cosas van de la mano, el conocimiento y la práctica. La sabiduría que nosotros adquirimos en cuanto al estudio de la revelación de la palabra de Dios y después de forma inteligente, con esta inteligencia espiritual lo podemos llevar a cabo, podemos practicar lo que estamos aprendiendo. Por lo tanto, es la petición de Pablo, es la petición que los hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo que puedan llevarlo a la obra, que puedan llevarlo a lo práctico. Y es lo que nosotros debemos de entender. Todo lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios es algo práctico. Lo debemos de llevar, ¿cierto? Lo debemos de poner en práctica. O si no, nuestros cerebros, nuestras cabezas van a crecer y nuestros corazones se van a achicar. Así que pienso yo en cuanto a esto que nosotros debemos de entender cuál es la voluntad del Padre a través del estudio profundo de la palabra, pero nuestro corazón debe ser grande para poder ponerlo por obra. Ahora, dice aquí, después en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. O sea que como resultado de conocer la voluntad de Dios, como resultado de poder adquirir el conocimiento y ponerlo en práctica, tenemos el resultado de andar de manera digna. Esto es algo que se repite en el Nuevo Testamento. Andar como es digno de la vocación. O sea, tenemos que ser dignos del Señor. Es el sentido de andar a la altura de lo que nosotros realmente somos, hijos de Dios, creyentes, cristianos. Por lo tanto, si ponemos en práctica la palabra del Señor, vamos a tener un resultado que es andar como es digno de lo que nosotros somos o decimos ser, hijos de Dios. Por lo tanto, se va a manifestar en el resultado, como es digno del Señor. Para eso, para que andéis de esta manera. Y después, aquí el pasaje en el versículo 10 en adelante, podemos ver cuál es el resultado de vivir en la voluntad de Dios. El resultado es una manera digna de caminar en esta vida, o sea que también somos de ejemplo, porque decimos ser algo, pero también lo practicamos. Pero después dice, llevando fruto, el versículo 10, en toda buena obra. El fruto es la característica de un verdadero hijo de Dios. Nosotros somos conocidos por nuestros frutos. Las personas ven lo que pasa por enfrente de sus ojos. Las personas ven nuestro carácter. Las personas ven lo que nosotros decimos, pero también lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, la característica de un cristiano o el resultado de vivir en la voluntad de Dios es que vamos a andar de manera digna, dando un buen ejemplo, agradando en todo al Padre. Y eso es glorificar a Dios. Y también llevando el fruto en toda buena obra. Pregúntate, querido hermano y hermana, si realmente estás dando un buen fruto delante de Dios. Si las personas ven, yo me pregunto también, ¿las personas sabrán que yo soy un hijo de Dios sin que yo les diga nada? O sea, ¿ellos verán algún fruto en mi persona? Creo que es lo que cada uno de nosotros se debe preguntar. Dice el versículo 10, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Entonces, como resultado de adquirir el conocimiento, de saber lo que es la voluntad de Dios y al mismo tiempo llevándolo a la práctica de forma inteligente,
también vamos a crecer. También vamos a crecer y también vamos a ser fortalecidos en el Señor. Porque el que absorbe la palabra y el que la practica tiene fuerza espiritual. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando vivimos en la voluntad de Dios, nosotros somos fortalecidos con el poder de Dios porque andamos en Dios. Estamos con Dios, pero andamos en Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que el resultado de vivir en la voluntad es crecimiento espiritual. ¿Cuántos de nosotros no queremos crecer? Queremos crecer espiritualmente. Aquí está la clave. Es poder nutrirnos de la palabra de Dios, pero poder llevarlo a la práctica. De esa forma vamos a demostrar un buen ejemplo. De esa forma vamos a andar dignos del Señor. De esa forma vamos a manifestar un fruto también a los que nos rodean. Y de esa forma tendremos madurez, que es crecimiento espiritual. Vamos a tener fortaleza. Y esa fortaleza, como dice ahí, aquí en el versículo 10, versículo 11, fortalecidos con el poder conforme a la potencia de su gloria, porque nuestra fortaleza espiritual no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios, para toda paciencia y longanimidad. Por lo tanto, la fortaleza espiritual de andar como es digno en la voluntad de Dios produce un carácter paciente y, como dice, longanimidad, que es largura de ánimo. Por lo tanto, nosotros vamos a poder enfrentar esta vida de una manera diferente, ¿no? ¿Cuántas veces nos vemos enfrentados a diversas pruebas y a dificultades de la vida que las enfrentamos mal? Terminamos pecando, terminamos rabiando, terminamos con malas actitudes, renegando contra Dios, renegando contra todo. Y es porque no tenemos paciencia, ni longanimidad, ni largura de ánimo, porque no estamos potenciados y fortalecidos en el Señor, porque no andamos como es digno, porque no estamos en el conocimiento de la voluntad. Entonces todo esto está relacionado con el conocimiento de la voluntad del Padre, revelado en la Escritura, y lo que estamos hablando ahora es netamente el fruto. Entonces cosechemos, queridos hermanos, el fruto de poder aprender de la voluntad de Dios. Cosechemos el fruto porque es de beneficio para nuestras vidas. No le hacemos nosotros un favor a Dios cuando tomamos nuestra Biblia y la estudiamos, o cuando ponemos en práctica lo que nosotros sabemos de Dios. Nos hacemos un favor a nosotros mismos, porque crecemos espiritualmente, porque tenemos paciencia y largura de ánimo para poder enfrentar esta vida que es complicada. Con gozo, dice el versículo 20, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, una de las últimas cosas que vamos a mencionar como resultado de vivir, ¿ya?, en la voluntad de Dios es el gozo que sentimos en nuestro corazón. El gozo de saber que estamos haciendo las cosas bien. El gozo de estar tranquilo de que estamos bien con el Señor. El gozo de saber que andamos de manera digna. El gozo de saber que estamos creciendo. Dice, con gozo dando gracias al Padre, porque debemos de dar gracias que en Él nosotros somos aceptos para participar de esta herencia que algún día recibiremos. Qué hermoso saber, queridos hermanos, que tenemos una herencia en lo alto, que tenemos una herencia en el cielo esperando para cada uno de nosotros. Vamos a heredar el paraíso, vamos a tener esta herencia que es un patrimonio que nosotros recibimos por parte de Dios. Una mansión celestial, una ciudad de oro, estar en la presencia de Dios, ¿no? Estar en la presencia de Cristo Jesús, poder disfrutar de estar en un lugar maravilloso. Tenemos una herencia que algún día vamos a poseer cuando el Señor nos venga a buscar o nos toque partir. Por lo tanto, qué hermoso saber que esto es lo que vamos a recibir. ¿No se motiva usted, querido hermano, a poder cosechar este fruto? ¿No se motiva, querido hermano, en crecer? ¿No se motiva, querido hermano y hermana, en ser digno de ser un hijo de Dios? Por lo tanto, debemos de aferrarnos a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Debemos de conocer, porque esa fue la petición de Pablo, que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que les motivo a que podamos seguir esforzándonos en esta área de poder conocer en profundidad al Señor para descubrir cuál es su voluntad. Como dice ahí, para poder algún día ser digno o apto de poder participar de esta herencia que el Señor nos tiene preparado, de los santos en luz, ¿no? Luz
es una referencia también a lo que es el reino de Dios, porque en el reino de Dios habrá luz, porque habrá verdad, porque acá en el mundo encontramos mentira, pero en el reino de la luz o en el reino del Señor allá en los cielos todo es claridad, todo es verdad, todo es santidad. Por lo tanto, esta herencia la recibiremos con todos los santos en luz, que es un sinónimo de el reino de Dios. Versículo 13, por el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué maravilloso, queridos hermanos, que podremos algún día heredar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Qué hermoso saber que toda nuestra herencia es por causa de Cristo. Nosotros no nos merecíamos esta herencia, no merecíamos el infierno por cada uno de nuestros pecados. Pero aún así, Dios nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Porque esta herencia es lo que nosotros ahora tenemos por causa del sacrificio de Cristo en la cruz. Nos hizo aptos. Esta palabra apto es suficiente. Nos hizo suficiente porque Cristo hizo un sacrificio suficiente para que nosotros pudiésemos heredar el cielo. Por lo tanto, todo el patrimonio que recibimos nosotros en el cielo, que está reservado para nosotros, es gracias a la persona de Jesucristo, porque Él nos hizo acepto. O sea, Él nos hizo aptos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo lo hizo? A través de la redención por su sangre, el perdón de cada uno de nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos redención. La palabra redención es una palabra griega apolutrosis, y tiene que ver también con una liberación por medio del pago del precio de este rescate. Entonces, Cristo hizo redención. Cristo en esa cruz nos liberó de nuestras ataduras, de nuestro yugo y esclavitud al pecado, y nos liberó y nos compró, nos redimió con un precio que Él pagó para poder liberarnos, que fue su sangre preciosa derramada en esa cruz. Y por causa de esta redención, por causa de esta liberación, es que nosotros hoy tenemos perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados han sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Y es por esa razón que podemos tener libre acceso al cielo y poder heredar lo que Dios nos tiene preparado. Qué maravilloso pasaje del 9 al 14 del capítulo 1 acá de Colosenses. Qué importante poder vivir en la voluntad de Dios. Qué importante saber que toda esta sabiduría que podemos adquirir de la palabra de Dios se debe llevar a práctica para poder vivir como es digno, queridos hermanos, para poder agradarle en todo al Señor, para poder llevar frutos delante del Señor, para poder tener crecimiento espiritual y ser fortalecidos con el poder del Señor, que podamos apropiarnos de esta palabra, que podamos ser llenos del conocimiento, porque esa era la petición de Pablo por sus hermanos colosenses, y esta es la petición tuya y mía por nosotros mismos, para que podamos ser dignos de poder recibir esta herencia. Y gracias damos siempre a Dios el Padre por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, porque gracias a Él es que tenemos herencia, gracias a Él fuimos liberados del pecado, y gracias a Él también hoy tenemos el perdón de nuestros pecados. Así que pongámonos las pilas, queridos hermanos, reaccionemos ante esta palabra y que podamos aprender a buscar a Dios, ver cuál es su voluntad revelada, y que podamos sobre todas las cosas tener inteligencia espiritual para ponerlo en práctica y apropiarnos de todas estas bendiciones que hemos mencionado, que Dios tiene para tu vida y para la mía. Vamos a tener una palabra de oración. Dios nuestro Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por esta carta de Pablo a los Colosenses, gracias por esta petición tan importante del conocimiento de la voluntad de Dios, que esta palabra que hoy hemos escuchado no pase desapercibida por nuestras vidas, Señor, que podamos apropiarnos para poder vivir en tu voluntad, para que podamos, Padre, poner por obra todo lo que tú nos estás enseñando, y para que podamos sentirnos que somos dignos de ser tus hijos, que podamos ser dignos de recibir todo lo que tenemos, aunque sabemos, Dios, que ninguno de nosotros somos dignos, Señor, porque todo lo que tenemos es gracias a ti y gracias al sacrificio de tu Hijo. Pero que podamos esforzarnos por sentirnos dignos, dando fruto, creciendo espiritualmente, comprometiéndonos contigo y con tu palabra, Señor.
Gracias por este mensaje que ha sido de bendición para nuestras vidas en esta mañana. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Que tengan un excelente día, que puedan disfrutar de este día domingo junto a su familia. Nos vemos pronto. Bendiciones para todos. Un abrazo.